Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, mi amor? Excelente. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Te parece si empezamos este momento invocando a la Santísima Trinidad, mi amor? Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque nos permites el descanso. Gracias porque nos permite la actividad. Gracias, Señor, porque nos bendices con muchas bendiciones, así no nos demos cuenta. Gracias, eterno Señor y Rey, porque nos permites ver, oír, oler, tocar, sentir, gustar. Gracias, Padre Santo. Gracias porque con ellos podemos disfrutar, deleitarnos de las maravillas tan hermosas que tú has hecho, que tú has creado, Señor. Porque grande es la obra de tus manos, Señor, hermosa, maravillosa, inmensa. Por más de que nosotros como humanos queramos construir, queramos hacer, Señor, no se igualarán nuestras obras nunca a lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque en este universo tan inmenso somos nosotros tan pequeños, Señor. Que es impresionante que nosotros nos hayas dado una autoridad, que nos hayas dado un reconocimiento siendo nosotros tan pequeños, Señor. Perdónanos, Padre eterno, misericordioso, porque nos consideramos demasiado grandes, demasiado orgullosos, demasiado soberbios, Señor. Hemos estado creyéndonos que nosotros podemos contra todo lo que tú has hecho. Qué gran mentira nos ha vendido Satanás. Lo triste es que realmente muchos caímos en la trampa de ello. A veces seguimos cayendo, Señor. Pero, Señor Padre eterno, recurrimos a ti, Padre Santo, para que seas tú nuestra ayuda, para que tú nos des la mano, Señor, para levantarnos de todas esas cosas que a ti te molestan, te ofenden de nosotros, Señor. Perdónanos ese orgullo, esa altivez. Perdónanos el egoísmo, Señor misericordioso. Perdónanos por siempre estar pensando en nuestro beneficio y no estar pensando en cómo hacer el bien, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por solamente concentrar nuestra mente en cosas materiales, en querer poseerlas, Señor, y no en querer dar, construir para los demás, Señor. Señor misericordioso, qué bueno que tú pudieras quitar de nosotros esa raíz de odio, Señor, que el enemigo puso en nuestro corazón. De odio por ti, de odio por todo lo que tú haces, Señor. Porque fue el odio, Señor. El odio de Satanás que nos ha vuelto soberbios, que nos ha vuelto altivos, que hace que nosotros no dependamos de ti, Señor. Y queramos destruir todo lo que tú nos das, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos. Ayúdanos a valorar todas las cosas que nos has dado, especialmente las personas de nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor misericordioso, porque necesitamos aprender realmente a amar como tú amas, Señor. Porque nuestro amor es egoísta, nuestro amor es posesivo. Pero, Señor, no es amor dadivoso del amor que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor misericordioso, a aprenderlo. Que cada día muramos más a nosotros, para que seas tú quien viva en nosotros, Señor. Para que sea tu Espíritu Santo el que viva y reine en nuestra vida, como en el templo donde Él debería habitar. Que seas tú, Señor, quien guíe nuestros pasos por el camino que nos lleva directamente hasta ti.
y que realmente en esta vida nosotros aprendamos a usar las armas que tú nos has dejado para sabernos defender de los embates y los engaños del enemigo, y así podamos triunfar, Señor, en el propósito de vida que tú has puesto para nosotros. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que la sangre de Cristo Jesús nos perdone y nos limpie de todo nuestro pecado, nos redima del poder del enemigo, y así, Señor, viviendo en santidad, podamos presentarnos delante de ti cuando nos llames a tu presencia, justificados como si no hubiésemos pecado. Asimismo, que el Espíritu Santo venga y revele a nuestras mentes tu poderosísima palabra. Y así, Señor misericordioso, que comprendiendo tu palabra la atesoremos, la pongamos por obra, y no solamente eso, Señor, sino que la proclamemos, Señor, a nuestros hermanos que también necesitan de tu presencia. Gracias, eterno Dios y Rey, a ti te alabamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos con el Evangelio de San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice así: Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea y de Jerusalén, de Idumea, de Oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por eso, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros le venían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Bendito y alabado sea el Señor por su palabra. El poder que tiene el Señor Jesucristo es inmenso. Saber que nosotros tenemos esa misma naturaleza porque ya nos la dieron es impresionante. Y no la ponemos en práctica, no la operamos, no la dejamos actuar. Es la autoridad de nuestro Señor. La autoridad para liberar endemoniados, acordémonos cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la sinagoga, toma el rollo que le entregan y lee a Isaías, cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí, y habla sobre el año agradable del Señor, y habla que nos dio autoridad para liberar, para sanar, para sacar a los cautivos de las cárceles, o sea, para que restauremos vidas. Nos dio una autoridad impresionante. ¿Y qué hace que nosotros no tengamos esa autoridad? ¿Por qué no tenemos esa autoridad? Precisamente por lo que Mónica oraba hacía la oración inicial, por esa soberbia, ese pecado. Porque el enemigo va a querer, como él sabe la autoridad que tiene nuestro Padre Dios y la autoridad que nos da a nosotros como los hijos amadísimos de nuestro Padre, a través del Espíritu Santo que nos da esa autoridad. Como él sabe qué tenemos nosotros, pues nos quiere opacar, nos quiere humillar, nos quiere quitar toda esa autoridad y nosotros no poder actuar como tal. El Señor nos la da. El Señor nos la da. ¿Y cómo se comprueba que el Señor nos da esa autoridad? Porque Él nos da lo que nosotros pidamos. Él nos da lo que nosotros queramos. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿No le dijo a Bartimeo? ¿No le dijo al hombre que estaba como 38 años con parálisis, buscando quién lo llevara a la piscina de Betsaida? Entonces, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Que se haga según lo que tú pides, según lo que tú deseas. Es impresionante. ¿Acaso no salvó, que a mí me parece tan impresionante, la salvación que tuvo ese hombre allí en la cruz con nuestro Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo llevó derechito al cielo. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo? Porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de nuestro Padre, amadísimo de Dios, y nosotros por ese mismo aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque nos bautizaron, aunque
pues no nos dimos cuenta del bautismo porque éramos niños, pero necesariamente ahora que somos conscientes de ello, pues nos arrepentimos y permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que haya ese bautismo del Espíritu que es tan importante. Pero sí, ¿cómo saber que tenemos autoridad? Porque ya la tienes. Solamente que no creemos y no actuamos con base en esa autoridad. Entonces, incluso habían algunos extranjeros que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sanaban, liberaban. Y los apóstoles le dicen al Señor, le dicen, ¿le prohibimos que hagan eso? No, no lo prohíban, porque ellos están haciendo bien. ¿Sí? A pesar de que no tenían toda una teología, ¿sí? Como bien los judíos la tenían, estos griegos se dejaban llevar por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo porque creían en el nombre del Señor. Es que el nombre del Señor es poderoso y actuaban de esa manera. Yo anhelo de todo corazón predicar como el Señor predicaba. Anhelo de todo corazón sanar como Él sanaba. Yo anhelo ser ese instrumento del amor de Dios para que Él actúe en mí y libere, sane, restaure corazones. Pero para eso tengo que creerme que realmente soy ese hijo muy amado de Papá Dios del cielo, y no solamente creerme, sino quitar todos los argumentos que el enemigo me coloca en mi mente y en mi corazón para que no actúe con esa autoridad. Argumentos como cuáles: creer que yo lo hago solo, creer que yo puedo. No es creer, es abandono. El otro argumento son las heridas emocionales que yo traigo en mi corazón, porque esas heridas emocionales hacen que yo no sea yo, sino que traiga las herencias de mis papás, de mi mamá, traiga la herencia de todas esas heridas emocionales tal vez que traemos por las situaciones que me hicieron, por el abuso, el maltrato, el abandono, tantas peleas que vivencié. Eso hace que de una u otra forma mi corazón esté contaminado, no sea libre, y por esa falta de libertad yo cometa errores y haga lo que los discípulos hicieron, como los hijos del trueno, los Boanerges, Juan y Santiago. Señor, manda rayos y centellas para que acaben con esa ciudad, ¿sí? O de igual manera Pedro, por ejemplo. Pero fíjate que a pesar de tener esa imprudencia, no solamente de las heridas emocionales, sino también de la cultura, porque bien había una soberbia, por decir algo, en Bartolomé, ¿no? Bartolomé tenía una soberbia. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? Él tenía una soberbia, pero el Señor moldea esos corazones, nos moldea, te moldea a ti y a mí cuando reconocemos que somos esos hijos amadísimos, que no hacemos parte del reino de los cielos y que necesitamos cambiar esa naturaleza humana por una naturaleza espiritual a la cual tú y yo pertenecemos. La autoridad la tenemos, sí. La autoridad la tenemos, es real que la tenemos. Me llama tanto la atención, por ejemplo, como en las películas a veces aparecen hombres que tienen tanta autoridad y son capaces de frenar al enemigo con autoridad. Es que es increíble cómo, por ejemplo, en lo malo sí tenemos autoridad. Para lo malo tenemos una autoridad impresionante, impresionante. Una maldición, por ejemplo, que se dice, es impresionante. Sí, y creemos al mal, pero no le creemos realmente a quien nos dio la vida y que nos dio el privilegio espectacular de ser llamados nación santa, linaje escogido por Dios, a ser parte del reino judío, porque hacemos parte del reino de los cielos. Nos escogieron a nosotros, siendo parte pagana, porque venimos de pueblo pagano, y nos escogieron. No es un privilegio. Dímelo si no es un privilegio. Y si es un privilegio, entonces, ¿por qué no asumimos esa responsabilidad que tenemos, esa autoridad que tenemos, ese premio que tenemos para que podamos empezar a comportarnos de acuerdo a lo que somos, con nuestra naturaleza, con nuestra nueva naturaleza? Es importante, recalco esto, empezar no solamente a creérnosla, sino también a nutrirnos constantemente de esa naturaleza, porque somos hijos amadísimos de Papá Dios del cielo, hacemos parte del reino de los cielos y somos nosotros una nación santa y linaje escogido por Dios. El enemigo, ¿qué hace? Empezar a meternos argumentos en nuestra cabeza. Ya actuó desde pequeñitos, actuó desde las heridas emocionales que traemos, y ahora ¿qué hace? Que nosotros tal vez no la creamos y nos coloca su ponzoña, su veneno, que es la soberbia. La soberbia no es nuestra, sino que nos contaminamos de esa soberbia.
la prepotencia, la altivez, que es lo que más nos agobia a nosotros, eso no es de nosotros. Tenemos que soltarla para ser mansos y humildes de corazón y aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo aprendemos de Él? Cuando nos levantamos temprano, cuando reconocemos que no conocemos al Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, estudiamos, cuando profundizamos en las cosas del reino, cuando empezamos a cambiar esa forma de hablar tan pesimista, tan negativa, esa forma de hablar que simplemente es de queja, de pura maldición, o sea, de decir mal y estar siempre profanando el templo precioso de Dios que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo profanamos? Cuando empezamos a no cuidar este corazón lindo que es el templo, no cuidarlo. Entonces hay que reconocer que somos esos hijos amadísimos y que por derecho propio tenemos autoridad, una autoridad maravillosa, una autoridad impresionante, una autoridad que no nos hace estar gritando ni estar reafirmando algo cuando realmente la autoridad la tiene el Señor Jesucristo a través de nosotros. Y saber, entonces yo descanso en medio de la tempestad. La autoridad que tenía el Señor Jesucristo que lo hace dormir en medio de la tempestad. La autoridad que Él tiene que está caminando incluso en una tempestad, y Él está caminando en la tempestad. Y se acerca a los discípulos y cuando Él se sube a la barca, la tempestad se tranquiliza. Una autoridad, ¿sabes dónde te digo con muy puntualito en la Biblia para que tú lo estudies? Cuando tú lees a Romanos 8:19. La naturaleza espera ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten. Los hijos de Dios se manifiesten. Y eso hace parte que tú y yo tenemos que levantarnos con esa autoridad. Impresionante. Hay un video que tenemos ahí en YouTube que se llama La autoridad de los hijos de Dios. Vale la pena que lo escuches para afianzar este pensamiento. Sí, y más que pensamiento, esta realidad que tenemos. Y es muy importante que nosotros tengamos claro esa autoridad de los hijos de Dios, porque a veces nosotros andamos así como toda esa cantidad de enfermos que llegaba a apretujar a Jesús, y precisamente por llegar a apretujar a Jesús, entonces el Señor necesitaba ponerse en una barca. Imagínense, yo siempre me he puesto a pensar en esos pasajes bíblicos donde había tanta gente y Él se montaba en la barca y se retiraba un poco de la orilla, se montaba en la barca y desde allí, de la barca, empezaba a hablar a las personas. Y yo digo, wow, tremendo, porque tal era la autoridad del Señor, que yo creo que se debían quedar con mucho silencio para poder escuchar la palabra de Dios. Porque no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes van a una parte donde hay naturaleza, donde hay agua, y tú tratas de hablar con una persona con una cierta distancia. Es difícil, es bien imposible, es difícil que te escuchen, ¿cierto? Pero, ¿cómo sería la autoridad de Jesús? Que la gente lo escuchaba. O sea, y allá no me imagino los parlantes, las súper altas columnas de sonido, ni nada de esas cosas, nada. Era simplemente la autoridad del Señor. Y la verdad es que la autoridad del Señor hace que su palabra se escuche, ¿sí? Que toda la gente se calme, se silencie, además del respeto que debían tenerle, ¿sí? Del respeto que debían tenerle. ¿Saben por qué? O sea, mire que hasta los demonios se le acercaban y se le arrodillaban. Impresionante. Se le arrodillaban los demonios. Wow. Y nosotros, ¿cuántas veces nos acercamos a Jesús y nos vamos con tremenda altivez? Yo entiendo cuando uno está en la Eucaristía y no se puede arrodillar porque las piernas, las rodillas o lo que sea afectan, ¿no? Pero otras veces sí es cuestión de pura altivez, de verdad que sí, es impresionante. Pero aquí hasta los demonios se le arrodillaban, o sea, porque lo respetaban.
O sea que cuando se dan estos pasajes así como tan impresionantes, uno dice, wow, qué cosa tan fuerte que era la autoridad de nuestro Señor. Y Él nos está diciendo en un pasaje bíblico cuando dice que nosotros haremos cosas más grandes que las que Él hizo. Y nosotros, Dios mío, Señor, ni la creemos que nos escucha, ni la creemos. Ni siquiera tenemos el temor de Dios. Cuando vamos a su presencia, ni siquiera lo respetamos cuando hablamos con Él. Y hablar con Él es cuando oramos. Cuando oramos ni siquiera nos ponemos en un lugar aparte, secreto, donde nadie entre a interrumpir, sino que uno tiene el celular, uno tiene el televisor, uno tiene la computadora, uno tiene o uno está hablando con otras personas y entonces entra una llamada y entonces uno interrumpe la oración por la llamada, etcétera. Nos falta el temor de Dios. Nos falta reverenciar a nuestro Rey, imagínense, nos falta reverenciarlo. Y cuando nosotros no hacemos nada de estas cosas, pues a veces uno dice, ¿y por qué el Señor no me responde? ¿Por qué el Señor no me hace un milagro? ¿O por qué será que el Señor no me escucha mis oraciones? Y yo creo que el problema no es que Él nos escuche, sino a ti te gustaría, o pues yo no sé, o sea, yo he visto muchos casos y hasta lo experimenté algún tiempo, cuando tú estás en un trabajo, ¿cierto? Y entonces tú esperas que te tengan presente para un ascenso y lo que sea, y tú lo único que haces todos los días es quejarte, es hacer las cosas a medias o no tan bien, es no cumplir con tus horarios, especialmente ese de quejarte es terrible. Y entonces no te tienen presente para un ascenso, y entonces te molestas. Y la pregunta será, ¿estás demostrando con tus comportamientos que eres una persona que amas tu empresa y que realmente te mereces algún lugar mejor para hacerla avanzar? Difícilmente. Entonces nosotros a veces queremos que Dios nos responda a cosas sabiendo que nosotros no estamos dándole el respeto, el reconocimiento que Él se merece. El que nosotros le dediquemos su tiempo. ¿Cierto que a ti te molesta cuando tú vas a hablar con una persona y esa persona está hablando contigo y de pronto llega otra persona y empiezan a hablar entre ellos y entonces tú te quedas como mirando a ver qué pasó? ¿Cierto? Así mismo. Cuando te dan la espalda. Así mismo yo creo que se debe sentir nuestro Rey. O cuando tú vas hablando y el otro va adelante escuchándote y no te está respetando. Tal vez te pone cuidado, pero no te está respetando porque va adelante caminando. Exacto. Qué cosa tan fea. A mí me pasaba, eso es feo. Eso es constante y lo triste es que a veces caemos en esos errores. Y aquí el Señor nos está jalando las orejitas, nos está llamando la atención, porque nosotros también tenemos que entrar a corregir esas cosas. Si yo quiero que las personas me respeten, por ejemplo, los hijos, el marido, también tengo que tener cuidado de cómo es mi comportamiento. Cuando yo quiero tener ese reconocimiento, tengo que tener cuidado de qué es lo que estoy haciendo en mi trabajo, si yo quiero ser reconocida en mi trabajo. ¿Cómo estoy yo hablando? ¿Realmente me disfruto? ¿Realmente estoy haciendo las cosas correctamente? ¿O simplemente sí, cumplo con el trabajo, pero mantengo hablando una cosa a la otra y es terrible? Entonces así, mientras no aprendamos la lección a bendecir lo que el Señor nos ha dado, pues ahí vamos a estar un buen tiempo y en las mismas condiciones. Y entonces, ¡ay Dios! ¿Cómo duele, cierto? Igual pasa en casa. ¿Cómo duele cuando tú quieres que tu marido, que tus hijos cambien y tú sigues en la misma quejándote del marido, quejándote de los hijos, quejándote de la condición y todo eso? Entonces tu vida no cambia y tú mantienes orando y orando y orando y pidiéndole al Señor y el Señor te está diciendo, ¿y tú cuándo vas a empezar a cambiar para que los demás cambien? Complicado. Entonces el Señor, o sea, aquí el Señor nos está mostrando cómo la gente, o sea, hasta se le abalanzaba, porque para irse en la barca lejitos para que no lo tocaran, o sea, quiere decir que la gente se le abalanzaba. Impresionante.
Y yo quedo aterrada. La gente que necesitaba sanidad se le abalanzaba a apretujarlo. Y los demonios llegaban y se le arrodillaban al frente. Y lo reconocían, tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué diferencia tan impresionante! De verdad. O sea, los demonios que son los ángeles caídos llegaban y se le arrodillaban. ¡Wow! Reconocían esa autoridad, la autoridad del Hijo de Dios. Y los enfermos, en vez de llegarse a arrodillar, se le abalanzaban y apretujaban al Señor, así como todo el mundo tocando ahí, tocando al otro. Impresionante. O sea, cómo hay diferencia también hasta en eso. O sea, cómo nos estamos acercando al Señor, cómo estamos valorando al Señor. Él realmente, ¿quién es para nosotros? ¿Realmente hay temor de Dios en nuestra vida? ¿Realmente lo reconocemos a Él como el Hijo de Dios? Y fuera de eso, nosotros nos reconocemos como su creación, como que nosotros le merecemos el respeto a Él. Oh, tremenda esta parte, porque de verdad que nos falta demasiado, Rafa, nos falta muchísimo para que nosotros realmente, reconozcamos a nuestro Rey. Y eso es algo que ahorita se está viendo peor. O sea, se está viendo que falta mucho más respeto, mucho más temor, mucho más oración, esa intimidad con el Señor, esa falta de la palabra. En fin, hay muchas cosas que nos están faltando, pero no dejamos de querer tener bendiciones, milagros, salir de problemas, tener la familia transformada y querer ser salvos, además de todo. Entonces es impresionante esta situación, porque de verdad que aquí yo creo que nos debemos cuestionar grandemente y pedir perdón, arrepentirnos de verdad por nuestra actitud incorrecta, por no respetar a nuestro Rey, por no hacer las cosas como Dios espera de nosotros. Es tiempo de cambiar. Siempre nos dicen, es tiempo de cambiar. Pues sí, es tiempo de cambiar. Ya. O sea, mira, realmente la iglesia nuestra iglesia católica está pasando por un momento muy particular. Muy, pero muy particular. Es un momento donde tenemos que andar con tanta prudencia y con tanta radicalidad, porque se está convirtiendo una iglesia, ya lo sabemos, muy laica, muy dada a que fácilmente aceptamos el pecado. Y al pecado, a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Eso lo hemos visto, nuestra iglesia. Pero ¿de quién depende? No del sacerdote, es que nuestros sacerdotes, es que el obispo, es que el papa, nos quejamos. No, eso depende de mí, depende de ti, mi hermano. O sea, ser radical sin llegar a caer en el legalismo, sino radical en lo espiritual, que tú seas más espiritual, que tú tengas esa reverencia por las cosas sagradas, que tengamos ese respeto por lo sagrado, que empiece por ti, que nuestro sacerdote haga o no haga. Mira, mi palabrita en inglés, la única que me sé, que la digo, pues me encanta decirla, anyway, que si él asistió y si no asistió, bendito sea mi Dios, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu comportamiento? ¿Dónde está tu forma de proceder santamente? ¿Dónde está tu forma de vestirte adecuadamente cuando vas a la Eucaristía, de recibir con mucha prudencia el sagrado, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el confesarte? ¿Dónde está el hecho que, a pesar de que el discurso no sea coherente de nuestros sacerdotes o de tal vez de nuestros líderes, pero que tú tengas esa radicalidad en que tú no te dejes llegar por argumentos y te vuelves una persona perezosa? Alguien que simplemente te conviertas en alguien like, que estés todavía, por ejemplo, escuchando esta meditación del Evangelio y estés todavía en la cama acostado. Es que es tan práctico, y el calorcito de la cama y levantarme temprano a orar, y hago la coronilla, por ejemplo, que nosotros hacemos la coronilla a las 3 de la mañana, hacerla ahí acostadito en la cama, en la zona de confort, en el like, ahí lo like, y la secularización que fácilmente todos están dando por el laico el que hace, el laico el que entrega la hostia, el laico. No estoy diciendo que no la entregue,
sino que de igual manera también tenemos que tener mucha prudencia en cómo la iglesia se nos está convirtiendo en algo ligero. No, sé tú el que tienes que transformar las cosas desde tu comportamiento santo, desde tu actitud santa, que seas tú el que esté llevando esa buena noticia a los demás con tu testimonio. Busca más que el legalismo y empezar a pelear con nuestros hermanos separados. Dedícate más bien a ser espiritual. Hacer testimonio. Sí, dar testimonio con tu comportamiento, con la forma en que tú hablas, con la forma en que tú vistes, con la forma en que tú miras, con la forma en que tú das un consejo. Dios te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz, mi hermano. Amén. Dios te bendiga. Bendito sea mi Dios por la autoridad, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa autoridad. ¿Sí? Cuando estamos sumergidos en la presencia de Él, mira, la autoridad llega por sí sola. Si llega por sí sola. Entonces, espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para ti. Espero lo puedas compartir. Si te llamó la atención, compártelo con alguien que lo necesite, porque hay mucha necesidad en nuestra iglesia, hay mucha necesidad. Entonces, tal vez este mensaje lo está necesitando alguien en especial. Compártelo, dale like a este mensaje, porque de esa manera también va a llegar a otras personas más. Entre más like haya, más personas van a poder acceder, porque de una u otra forma estos canales tienen unos bloqueos especiales. Utilizan ciertas estrategias allí, técnicas que no entendemos, pero los like activan para que otras personas lo puedan ver. Suscríbete a nuestro canal y coloca tu mensaje, tu testimonio, tu comentario en cada uno de los videos que tú ves allí en YouTube. No se te olvide, también anexamos o adjuntamos otros videos que tú puedes estar viendo también y que van a complementar la información del día de hoy. Asimismo, contamos con seminarios o cursos virtuales para los cuales dejamos los números de contacto donde podrás tener información sobre estos cursos virtuales que nos llevarán a nuestro crecimiento personal y a nuestro crecimiento espiritual y en pareja especialmente. Entonces puedes contactarnos en el número celular que está adjunto al video. Igualmente tenemos unos recursos que son unos libros allí en la plataforma de Amazon, diferente tipo de libro, porque hay uno que es de lectura directamente, hay otro que es elaboración y hay otro que es de oración. Entonces es importante que los puedas conseguir allí en Amazon con nuestros nombres. Bueno, muy bien, y si deseas que te atendamos como psicólogos, estamos a tu entera disposición, y si quieres que vayamos a tu comunidad, solamente háznoslo saber y te indicamos cómo se puede realizar esa gestión para que podamos acompañarte en tu comunidad, en tu familia, en tu parroquia. Bueno, muy amables de verdad por tu generosidad para con nosotros en la parte económica. Si deseas darnos una ofrenda, sería de gran ayuda para nuestro ministerio. Muchas gracias por confiar en nuestro ministerio. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.